Tema de esta tarde vamos a titularlo: Dios es el que controla la creación. Dios es el que controla la creación. Bueno, hermanos, acá vemos en el capítulo número 65 cómo el salmista nos da una descripción de lo que Dios controla en la tierra. Uno de las grandes creaciones de Dios, hermanos, es la tierra. Otra de las grandes creaciones de Dios son los seres humanos. Otra de las grandes creaciones de Dios son los animales. Pero una de las grandes creaciones de Dios es toda su creación. Cuando hablamos de toda su creación, comprende a los seres humanos, comprende a los animales, comprende todo lo que significa el planeta solar, los sistemas solares y todo lo que este mundo hace que gire. Dentro de esta creación hay creaciones miniaturas como las hormigas, otras creaciones que no se pueden ver, pero que existen, como el caso de los hongos, creaciones que están debajo del mar a temperaturas muy profundas, a tal grado que se menciona que hay peces dentro del mar que no tienen ojos. Y no tienen ojos porque esa parte del mar es tan oscura que no los necesitan. Y así sucesivamente, cuando nosotros empezamos a revisar todo lo que es la creación en la que nosotros nos movemos, es impresionante cómo esta creación se puede mover. Es impresionante cómo esta creación está diseñada como un sistema solar, está diseñada como un sistema en donde todo está exactamente en su punto exacto. Ahora, usted me dirá, hermano, habrán otras creaciones, por supuesto. Dice la Biblia que el Señor se caracteriza por seguir trabajando y seguir creando universos. Hay muchos universos que nosotros no los conocemos, pero en esta dimensión que nosotros estamos, en esta dimensión, es impresionante cómo esta creación tiene todos los elementos, que los seres humanos necesitamos. Por ejemplo, yo recuerdo de una maestra que me hablaba a mí acerca de la biodiversidad. Y resulta que la biodiversidad es un ecosistema, es una naturaleza, es la misma creación, que es en donde se encuentra la misma medicina para los grandes males de los seres humanos. Yo recuerdo que en esa clase nos explicaba ella que es en la biodiversidad que se encuentra la medicina para las grandes enfermedades. Por ejemplo, cuando uno es mordido por una determinada serpiente, puede ser esta un cascabel, por decirle algo. Entonces, para poder encontrar, para que los seres humanos podamos tener medicina, pastillas para la mordida de un cascabel, por ejemplo, acá creo que no hay, solo en algunas zonas. Entonces, la medicina, la ciencia, lo que hace es que va a los Amazonas, va a las selvas y busca específicamente ese cascabel, ese tipo de serpiente, y de ese tipo de serpiente
sacan la medicina para cuando una persona lo muerde ese tipo de serpiente. Entonces nos explicaban que en la biodiversidad está la cura para las grandes enfermedades. Entonces, por ejemplo, hay determinados hongos que ya no existen en determinados países y solo quedan en determinados países. Y por eso es que es tan cara la medicina. Por ejemplo, usted ve que hay medicinas que tienen patentes que duran un promedio de 10 años. Y eso lo que significa, si en alguna ocasión a usted que me escucha le ha tocado comprar una pastilla que vale $300, $400, solo una pastillita, eso lo que significa es que esa farmacéutica lo que hizo fue durante 10 o 20 años empezó a gastar dinero hasta que encontró específicamente de dónde proviene esa enfermedad. Como le estoy poniendo el ejemplo de la serpiente. Por ejemplo, el caso de las personas que son portadores de VIH-Sida. Se cree que el VIH-Sida es una bacteria que se aloja en la médula espinal, en la parte de aquí atrás. Y entonces por esa razón es que se esconde tanto y por años no había habido una medicina para poderla controlar. Pero ahora modernamente se logró encontrar en la biodiversidad, en el Amazonas. Habría que preguntarle a las farmacéuticas que venden ese medicamento que anda un promedio de $200, $300 una pastillita para que la persona no se le desarrolle el VIH-Sida. ¿A dónde encontraron en la biodiversidad la medicina para hacer la pastillita para que al ser humano no se le desarrolle el VIH-Sida? O sea que cuando usted encuentra, usted ve, o sea, por ejemplo, usted dice, me estoy tomando vitamina C, pero lo que ha hecho la medicina es agarrar limón y lo trituran y lo hacen polvo. Ahora, todas las curas y todas las medicinas están ahí en la biodiversidad. Y por eso es que es tan caro ciertas medicinas, porque las farmacéuticas van y empiezan hasta que logran encontrar las pruebas y logran encontrar la medicina, y eso lleva millones de dólares para poderlo encontrar. Y entonces por eso es que se les da una patente que solo ellos, porque ellos gastaron millones para encontrar la cura. Entonces por eso es que ellos tienen una patente de 20 años y nadie más puede hacer esa medicina. Nadie más. Por eso es que son tan caras algunas medicinas. Para que usted logre comprender. Pero ¿a dónde se encuentra la medicina? La medicina se encuentra en la misma naturaleza, en la misma creación. Por eso le estoy poniendo el ejemplo de las serpientes. Yo recuerdo de una persona que lo mordió una serpiente muy especial, no una mazacuata, aquí en el país. Pero resulta que llegó grave al hospital y casualmente en el ministerio solo había una pastillita exactamente en ese lugar, que era la que le dio la sanidad a esa persona que lo había mordido ese tipo de serpiente. Entonces, cuando usted ve toda esta impresionante naturaleza de Dios y creación de Dios, uno se queda asombrado cómo el ser humano encuentra en esta naturaleza y en esta creación de Dios cómo está todo. Por ejemplo, usted ve en nuestro cuerpo, cuando usted ve y analiza nuestro cuerpo, usted sabe que nuestro cuerpo muere todos los días. Por ejemplo, el hígado que usted tiene ahora y ciertas partes de su cuerpo que usted tenía hace una semana ya no existían. El cuerpo mismo se está regenerando. O sea que el mismo cuerpo se está regenerando. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usted hoy tenía un hígado, pero dentro de 24 horas muere y nace uno nuevo. O sea, los médicos
¿Los médicos en qué sirven? Solo en el caso de cirugías, cuando hay que cortar una mano, hay que cortar un pie. Pero el mismo cuerpo es una creación maravillosa y es un sistema que él mismo se regenera y él mismo se cura sin necesidad de ninguna medicina. Ahora, son casos muy puntuales cuando ya el cuerpo está dañado en ciertas partes en donde necesita ya la intervención de las pastillas o de la medicina que es encontrada en la biodiversidad. Ahora, cuando usted ve todo esto y analiza toda la creación de Dios, es impresionante cómo Dios en la misma creación deja la medicina para los seres humanos. Ahora, no solamente eso, sino que uno podría decir, ¿y quién es el que controla todo esto? El que controla todo esto es Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, por eso es importante el cuidar la naturaleza. Por eso es importante el cuidar el medio ambiente. Porque, por ejemplo, si en alguna ocasión usted ha tomado alguna pastilla para algún hongo, entonces la medicina ha tenido que ir a buscar ese hongo y de ese hongo ha hecho la medicina para poderlo curar de determinado hongo a usted y a mí. Entonces, por eso es importante la naturaleza. No se puede dejar de lado. Por eso usted no puede tirar la basura sino más en el mar o en cualquier parte, porque está atentando contra usted mismo. Entonces, cuando usted ve todo, cómo funciona la creación de Dios, cómo funciona la naturaleza, si nos vamos al término de los mares, cuando usted ve el mar, es impresionante cómo el mar es un monstruo marino, que lo menciona la Biblia. Leíamos acá en el versículo número 7, el salmista dice: tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Entonces aquí el salmista nos está dando el control que Dios tiene, no solamente de la creación de los seres humanos, no solamente de nuestros cuerpos, sino que Dios también tiene el control sobre los mares, sobre las montañas y sobre las naciones. Sobre los mares, sobre las montañas y sobre las naciones. Entonces, cuando usted va pudiendo entender de que toda esta creación no está suelta, que toda esta creación no está en el aire, que toda esta creación tiene dueño, que toda esta creación hay alguien que la gobierna, que toda esta creación no está a la deriva en el universo, sino que toda esta creación tiene alguien, tiene un dueño, y ese dueño se llama Dios, y ese dueño es Dios. Entonces, cuando uno logra entender que Dios es el dueño de la tierra, es el dueño del universo, es el dueño de los seres humanos, es el dueño de toda la creación, pero no solamente el dueño, sino que Dios también tiene el control de cada una de estos elementos que se compone la creación. Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos pecamos de inocentes. Muchas veces nosotros pecamos de ignorancia, pensando que todo esto está suelto, pensando que el sol está ahí porque tiene que estar ahí, que las estrellas tienen que estar ahí porque están ahí, y que el viento pasa acá porque tiene que pasar. No, ese es un error no solamente de los seres humanos, sino que es un error de los creyentes, sino que es un error de la iglesia. Cada cosa, cada creación, el universo mismo está controlado por Dios. Si nos vamos más allá, en la Biblia nos da una como breve descripción de los controles que Dios tiene. Y uno de los controles que Dios tiene dice que no cae a tierra ninguna hoja de ningún árbol. Póngase a pensar usted cuántos árboles hay en el universo. Trillones, billones. Y dice la Biblia que hay un libro y hay un registro de cada árbol. Y cada árbol de eso dice que
tienen determinada cantidad de hojas. Pero no solamente eso, sino que hay y está establecido que determinadas hojas se van a caer este día. Pero esas hojas que usted vio que se cayeron ahí, no se cayeron así por así, sino que ya Dios tiene el control de las hojas que iban a caer de esos árboles que están en la acera de su casa. O sea, es impresionante el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y eso no me lo estoy inventando yo, sino que lo dice la misma Biblia. Ahora, si Dios tiene el control de las hojas de un árbol, pero no solamente eso, sino que dice que también dice que Él tiene el control de los cabellos, o sea, de su pelo. Si usted, cuando usted se baña o en alguna ocasión usted ve, se toca la cabeza y se le caen los pelos, y usted dice: ay, estos pelos chucos, ay, se me cayeron. Y uno dice: ay, se cayeron estos pelos, y ya uno los agarra y los tira a la basura. Pero en los libros de Dios ya estaba estipulado que a determinada hora y que determinado día a usted y a mí se nos iban a caer tantos pelitos de la cabeza. Y no solamente se nos iban a caer, sino que nos iban a nacer tantos pelos. Así que cuando usted ve todo eso, que no solamente son los árboles, sino que también los seres humanos, nuestros cabellos, no solamente eso, sino que dice que está controlado los días que nosotros vamos a vivir sobre la tierra. Pero no solamente eso, sino que dice que está controlado el día que nosotros íbamos a nacer y el día que nosotros tendríamos que morir. O sea, cuando usted ve que hay un control de todo, de los animales, de los mares, de las montañas, de la naturaleza, de la creación, del universo, de los planetas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Váyase al Evangelio de Marcos y vamos a poder aquí apreciar un poco acerca de lo que menciona acá. Y en el Evangelio de Marcos dice la palabra del Señor en el capítulo número 4, que se levantó, dice el versículo número 37, dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice el versículo número 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces aquí usted puede ver que esto, que Dios tiene el control sobre todas las cosas, no es una hipótesis. No es una hipótesis. Una hipótesis es algo que no se puede, o sea, es algo que no se ha comprobado. O sea, no es una teoría. Pues miren, que nosotros los seres humanos creemos que Dios tiene el control del mar. No, 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 no. No es una teoría, no es algo que no se ha comprobado. Es algo que se ha comprobado, que Dios tiene el control del mar, de la creación, de los seres humanos, de los cabellos, de los árboles, de todo lo que hay en el universo. No es una teoría, es una verdad absoluta, porque Él es el dueño de todo. Entonces, eso tiene que tenerlo claro uno. Eso lo tiene que tener claro no solamente el creyente, sino que la iglesia, que Dios tiene el control de todo. Entonces no es una mera teoría de que Dios tiene el control del mar. Y usted ve ahí en ese versículo en donde dice que estaban afligidos por el mar, pero Él se levanta y le da la orden al mar para que enmudezca y se quiete, y el mar obedece. Ese mar que ha matado a tantas gentes, ese mar que nos da miedo entrar a él porque nos podemos ahogar, ese mar que es un monstruo marino que nadie lo ha podido dominar, ese mar que ha hundido grandes embarcaciones, ese mar que pareciera indomable, ese mar tiene dueño, y el dueño de ese mar es Dios. Entonces, cuando uno ve que ese mar tiene límites, por ejemplo,
cuando usted ve la parte del universo, ve cómo el mar llega a determinada área. Por ejemplo, hay ciudades que se están hundiendo, lo que significa es que el mar se está saliendo. O sea que, pero dice la Biblia que el mar tiene límites y Dios le ha dicho, hasta aquí vas a llegar, de aquí no te vas a pasar. Entonces, cuando usted entiende que Dios tiene el control de todo, entonces usted va viendo que no es algo hipotético, sino que Dios tiene el control de los días que nosotros vamos a vivir. Dios tiene el control de los cabellos que nosotros tenemos y que se nos caen. Dios tiene el control del mar. Dios tiene el control del universo. Dios tiene el control de la medicina, que no se extinga determinados hongos y determinados biodiversidad, para que los mismos seres humanos encuentren la medicina para nuestros propios males, para nuestras propias enfermedades. O sea, es impresionante. Es impresionante. Por ejemplo, la mayoría de medicina se ha encontrado en el Amazonas, en esa parte de Brasil, en donde es una área verde, en donde es un área protegida. Entonces, es impresionante cómo Dios tiene el control de la misma humanidad. Entonces, cuando usted está claro de toda esta realidad, que no solamente eso, dice que el versículo aquí que leíamos en el capítulo 65, el versículo número 7 dice, y el alboroto de las naciones. O sea que también el Señor tiene el control de las naciones, de los países. Por ejemplo, en este momento, en el mundo existirán una determinada cantidad de países. Creo que son alrededor de unos 200 o 300 países. 200 creo. Pero hace algunos años no eran 200 países. Hace algunos años creo que eran 100. Y en el tiempo de Jesucristo, tiempo de Roma, creo que eran menos. Ahora, Dios también tiene el control de las naciones. O sea, Dios tiene el control no solamente de las naciones, sino que también Dios tiene el control de sus gobernantes, dice. No solamente tiene el control de sus gobernantes, sino que también de sus habitantes. Dice el versículo número 8, por lo tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de sus maravillas, y tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Entonces, ahora que usted y yo tenemos claro quién es el dueño de esto, no hipotéticamente, ¿verdad?, sino que es una realidad, que Él tiene el control de todo. Y entonces, cuando usted tiene claro esta realidad, entonces usted tiene que entender que Dios es el que controla la creación. Pero no solamente la creación, sino que también Dios es el que controla nuestra vida. Entonces, así como nosotros tenemos claro que tiene el control del mar, tiene el control de las naciones, tiene el control de los árboles, tiene el control de las enfermedades, tiene el control de la humanidad, tiene el control del universo. Entonces, a nuestra vida, usted y yo, llegan terremotos. A nuestra vida llegan tormentas. A nuestra vida llegan dificultades. ¿Y cómo se expresan esas dificultades en nuestra vida? En nuestra vida llegan terremotos. Probablemente llega un divorcio a la vida. Probablemente llega una infidelidad al matrimonio. Probablemente llega la muerte de un ser querido. O sea, son situaciones terremotos que llegan a la vida de los seres humanos, que en esos momentos que llega, no hay palabras que puedan describir ese momento. Cuando llega la muerte de un ser querido, uno no lo logra digerir, no logra comprenderlo. A veces yo recuerdo en algunas ocasiones en donde hemos ido a algunos entierros, algunos funerales, que la gente dice: mire, hermano, si estaba bien de salud, pero no sé por qué se murió. Mire, hermano, si no tenía ninguna enfermedad, pero se murió. Y hay asombro, y hay tristeza, y hay lamento. Pero no solamente eso, sino que cuando vienen a nuestra vida problemas económicos, cuando llegan a nuestra vida esos problemas económicos, que no tenemos trabajo, no solamente que no tenemos trabajo, sino que nos quitaron del trabajo,
No solamente que nos quitaron del trabajo, sino que estamos endeudados. No solamente que estamos endeudados, sino que no tenemos para dar el sustento a nuestra familia. O probablemente estamos pasando una situación de tormenta difícil en esa área económica. O probablemente estamos a punto de irnos para Estados Unidos. O probablemente no le hallamos. Nadie nos abre las puertas. Pero es ahí, en medio de esa situación y en medio de esa tormenta económica y en medio de esa dificultad, en donde nosotros tenemos que tener claro que no es una teoría, que no es una hipótesis, sino que es una realidad, que así como Dios tiene el control de los mares, el control de nuestra vida, de los días que nosotros vamos a vivir, el control de las enfermedades de la humanidad, el control del universo, también Dios va a tener el control de nuestra vida, de esa parte que no tiene una explicación ahora, esa parte que no la entendemos, esa parte que no la digerimos, esa parte que no cabe en nuestra razón. Dios también tiene el control. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Claro, es bien difícil, es bien complicado expresar estas palabras a alguien que lo ha dejado la esposa. Es bien difícil explicar estas palabras a alguien que lo ha dejado el esposo. Es bien difícil explicarle a alguien que está pasando una enfermedad incurable en su vida. O sea, la persona no lo digiere, la persona no lo entiende, la persona dice, ¿por qué estoy pasando esto? La persona dice, ¿qué he hecho mal? Yo en algunas ocasiones he aclarado este punto, porque muchas veces cuando vienen enfermedades probablemente terminales a nuestra vida o dificultades que parecen imposibles, que parecen insuperables, muchas veces dentro de la vida religiosa, muchas veces se hace un mal juzgamiento de esas condiciones. Entonces muchas veces cuando una persona pierde el empleo, muchas veces nosotros los mismos hermanos, a nuestros propios hermanos, agarramos las piedras y le empezamos a apedrear y le empezamos a aventar pedradas y le decimos, sí, lo quitaron del empleo por esto y por esto otro, porque esta persona hace esto, y empezamos a aventarle pedradas. Pero no solamente cuando la persona se queda sin empleo, sino que también cuando la persona lo deja el esposo o la deja el esposo, también el mismo cuerpo de Cristo agarra las piedras y empieza a aventarlas. Sí, es que era un desgraciado. Sí, es que era esto. Y empieza a aventar. Cuando empiezan las dificultades a la vida, los mismos hermanos son los que nos dejan y nos aventan pedradas. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió acá? El mismo hermano me está aventando. El mismo hermano mío está aventándome. Y la persona dice, ¿y qué sucede? Y ese tipo de situaciones muchas veces trae más tristeza a la vida. Ese tipo de situaciones trae no solamente tristeza, sino que muchas veces trae depresión, porque la persona misma dice, yo no estoy en pecado, yo no he cometido ninguna falta, yo no he sido infiel, yo no he hecho esto, pero a pesar de esto me quitaron del trabajo, pero a pesar de esto ha venido esta dolencia a mi vida. Y entonces la persona no lo entiende y no lo digiere, y entonces estarle diciendo esto es incomprensible. Pero es ahí en donde viene la palabra del Señor a aclararnos y animarnos en fe de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, no importando la situación que estemos pasando, no importando sea un desempleo, no importando que sea la muerte de un ser querido, no importando que sea un problema económico, que sea un problema familiar, que sea un problema con el hijo, que sea un problema de una adicción, no importando la situación, Dios tiene el control de todo, porque Él tiene el control de todo, Él es el dueño de todo. A veces uno dice, ¿y por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Dice alguien. Y muchas veces hay que pasar por valles de tristeza para poder entender y comprender lo que significa estar enfermo.
Muchas veces Dios permite el que pasemos por dificultades para que nosotros tengamos apatía, seamos simpáticos. O sea, que logremos comprender el dolor de la otra persona. Entonces, no importando la dificultad, yo les he comentado que tengo un aguijón. Y el aguijón que tengo es que subo bien rápido de peso. De un día para otro puedo subir 3 libras, 4 libras. Y entonces en una ocasión, hablando con mi hermano anciano Conrado Álvarez, me dice: ese es su aguijón, me dice. Ese es su aguijón, me dice. Y entonces yo, cuando veo a una persona que se come una pizza entera y no le pasa nada, y le veo la panza y no le pasa nada, yo digo: ay, cómo quisiera ser así, digo yo. Pero no solamente eso, sino que cuando yo veo que una persona toma su gaseosa, toma esto otro, come pupusas. Imagínense, yo tengo como unos 4 años de no probar una pupusa, ni tortilla. Yo cuando veo al hermano comiéndose tortillas y va de darle y tráigame unas 10 tortillas, yo digo: yo tengo 6 años de no probar una tortilla. Entonces yo digo: ay, Señor. Pero lo más triste, ¿sabe qué es? En la mañana, cuando me peso y veo el peso que subió 3 libras. Entonces lo siento como que lo agarran a usted de ahí arriba, mire, pum, y lo agachan y le ponen el pie abajo y le dicen: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así? Mañana vas a subir otras 3 y dentro de 30 días estás igual como estabas antes. Entonces ese es un golpe al ego, un golpe al orgullo, un golpe, y no solamente eso, sino que es una realidad que tengo que enfrentar todos los días. Entonces le quiero mencionar esto porque en mi caso es el peso, pero en algunos casos de otros hermanos es la droga, en otros casos es la bebida. Son adictos a la bebida, a las drogas. Y entonces uno dice: no quisiera tener esto. Y uno dice: no quisiera venir de esto, venir de este pasado. En algunos otros casos son de otros hermanos, les encanta el ver a la mujer ajena. Vea el que está a la par ahí, por favor. Entonces, no sé, cada quien tiene una afrenta, por eso le menciono. Entonces, y cuando uno enfrenta esta realidad, y entonces uno dice: quisiera no haber ni de ahí, pero quisiera borrar esto, quisiera no haber pasado por aquí, quisiera no haber probado la droga, quisiera no haber probado el alcohol. Imagínense, yo nunca he probado el alcohol. No tengo ese tipo de problemas, pero tengo otro tipo de problemas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando uno se enfrenta a esa realidad, y entonces dice, uno puede entrar en depresión, uno puede entrar en fracaso, pero es ahí en donde uno tiene que entender de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces Dios, ¿por qué permite todo eso? Para que nosotros nos humillemos, para que nosotros dependamos de Dios. No solamente eso, sino que para que entendamos que Dios tiene el control de nuestra propia vida en todas las áreas. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando yo entiendo y me veo ahí, me peso, sin una vez fueron 6 libras de un día para otro, y qué diablos hice, dije yo. Y empiezo a ver esto otro, aquí y allá. Pero es ahí en donde uno tiene que levantarse en fe. Señor, tú tienes el control de esta enfermedad. Tú tienes el control de esta adicción. Tú tienes el control de este problema familiar, Señor. Yo solo veo para otra mujer, ya no quiero ver a mi mujer, esto y esto otro. Tú tienes el control, Señor. Señor, ayúdame, sácame adelante. Y cuando Dios entiende y ve en la criatura, en su naturaleza, esa humildad de que Él tiene el control, entonces Dios le envía fuerzas a uno y Dios lo restaura y le dice: sí, está bien, entiendo que te declaras débil, te declaras rendido ante mis pies. Y es ahí en donde Dios le da fuerzas a la persona,
le da fuerzas para enfrentar su aguijón, para enfrentar su ego, para enfrentar su orgullo. Y es ahí en donde Dios lo levanta a la persona, porque Dios dice en la Biblia que Él exalta a los humildes. Entonces muchas veces por eso es que Dios no nos cura de una sola vez. Se cree que el caso de Pablo tenía un aguijón. Y algunos, esto no es bíblico, pero para poderlo ejemplificar, algunos creen que era epilepsia. Yo no sé si usted ha visto el caso de alguna persona epiléptica. Es bien triste que de repente la persona está ahí con usted. Pero yo recuerdo que en el colegio tenía un compañero que era epiléptico. Y entonces teníamos que estar en bachillerato, teníamos que estar listos con él, porque de repente él caía y se golpeaba y empezaba a convulsionar. Y entonces entre todos lo atendíamos. Entonces imagínense que el apóstol Pablo de repente estaba en una gran campaña con un estadio lleno y de repente caía. Imagínense, póngase a pensar. Terrible. Estaba en un culto y de repente caía Pablo. Póngase a pensar. Y usted ve que los epilépticos no se recuperan de un solo momento. Tardan a veces de un día para otro. Y entonces imagínense que se acababa el culto, se acababan las alabanzas y había que pasar a otro a predicar y otro a cantar. Pero dice la Biblia que él continuamente iba delante del Señor a decirle: Señor, sáname. Y el Señor dice: bástate de mi gracia. Entonces muchas veces el Señor no nos sana de esa adicción para que nos mantengamos en la tierra, no en la tierra, sino que debajo de la tierra. Por eso muchas veces el Señor no lo sana, porque el día que nos sane ya no volvemos a venir a la iglesia. El día que el Señor te dé ese buen trabajo, te olvidas de Cristo. Entonces, por eso es que tienes que alabar al Señor en medio de esa dolencia, en medio de ese caos, en medio de esa tormenta. Tienes que entender que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Yo quisiera, varias veces le he orado al Señor: Señor, ya no quisiera subir de peso así de fácil. Pero ya me dijo el Señor que esta es mi condena hasta que el día que me muera. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Lo que tenemos que entender es que uno tiene que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando Dios tiene el control de todas las cosas, entonces uno alaba al Señor. Usted está pasando un problema económico, alabe al Señor. Usted está pasando un problema de infidelidad con su esposo, alabe al Señor. Por eso no se saquen los trapos al sol. Por eso es que los que están pasando un divorcio, los que están pasando una infidelidad, los que están pasando un problema, el peor error que usted puede hacer es sacarle los trapos al sol al otro. Eso es lo peor. Eso es, dígale que está en la par, eso es bajero. Es lo más bajero que puede haber en alguien, que se empiece a sacar los trapos al sol. Mira, es que yo te dije, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es aquí. Eso es lo más bajero que puede ser. Cállese, callémonos y alabemos al Señor y digámosle al Señor: Señor, tú tienes el control de esta situación. Y cuando nosotros le decimos: tú tienes el control de esta situación, entonces el Señor dice que el que se humilla, Él lo exalta. Así dice la palabra del Señor. Entonces uno tiene que entender de que Dios tiene el control de todo, de todo. Entonces cuando estamos pasando ese terremoto, imagínense a alguien, póngase a pensar, uno hace proyecciones en la vida, saca un préstamo para pagar la casa para 20 años o 30 en los mejores casos, y usted tiene 5 años pagándola o 10 años pagando la casita, y vienen y le quitan del trabajo y nada fuera eso, y se le empieza a acumular las cuotas y después se le empieza a acumular lo otro. O sea, uno entra en una ansiedad y una desesperación, pero es ahí en donde uno tiene que entender que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestros problemas.
Alguna joven probablemente ya tiene 40, 50, 60, 80 años sin casarse, pero no importa. Es ahí en donde uno tiene que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Entonces no puede usted desesperarse y decir, ya me dejó el tren. No. Viejito está el diablo. ¿Y por qué está el diablo viejito? ¿Por qué? Pues sí, porque tiene, imagínese, unos 10,000 años. Pero usted a puras penas tiene unos 15 o 20. Vea el que está a la par. No le creo que tenga 15, diga, pero le voy a creer. Entonces no se aflija, no se aflija, no se levante la falda, no provoque, alabe al Señor, bendiga al Señor. Dígale: Señor, tú tienes el control de todo. Y cuando nosotros le decimos al Señor que Él tiene el control de todo, no sé cuáles son tus heridas. Heridas de la infancia, probablemente tus padres te dejaron abandonada, probablemente tus padres no tuviste un padre o tú no tuviste una madre. O sea, no sé cuáles son las heridas de tu infancia, pero por ejemplo, hay heridas difíciles de sanar, probablemente violaciones, situaciones complejas en la vida, y es ahí en donde viene la queja a la vida. Y es ahí donde viene el reclamo, y es ahí donde viene la molestia. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que tenemos que alabar el nombre del Señor. No solamente alabar el nombre del Señor, sino que entender de que Dios tiene el control de todo. Y todo lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido con un propósito. Y el propósito por el cual ha sucedido es para darnos convicciones, para darnos fuerzas, para que nosotros cambiemos, para que nosotros entendamos, para que nosotros valoremos lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos fe, si Dios tiene el control del mar, si Dios tiene el control de los árboles, si Dios tiene el control de nuestros cabellos, ¿cómo no va a tener el control de ese problema que estamos pasando? Estamos viendo muy pequeño a Dios. Estamos viendo muy miniatura a Dios, si Dios tiene el control de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar y entender que Él tiene el control. Y si Dios controla la creación, también Él tendrá el control de mi situación. Entonces, entendamos esta realidad. Ahora, hermano, ¿qué sucede si no lo entiendo? Lo que sucede es que si usted y yo no entendemos, nos vamos a hundir en la ansiedad, nos vamos a hundir en el terremoto, nos vamos a hundir en la tormenta. O sea, nos vamos a hundir. Entonces ahí donde nosotros tenemos que mantenernos fieles delante del Señor, que el Señor ha prometido el sacarnos adelante. Él nos va a sacar adelante, aún no importando cómo lo va a hacer. Eso dejémoselo a Él. Pero si Él ha establecido que nos va a sanar, Él nos va a sanar. Si Él ha establecido que Él va a traer ese hijo inconverso a la vida cristiana, creámosle a Dios que Dios es poderoso para sanar, para restaurar y para levantar. Porque Él tiene el control de todo. Usted y yo, no es casualidad que estemos sentados aquí y que nos interesen las cosas de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, Él nos escogió para salvación nuestra. Entonces no es la casualidad que usted y yo estemos acá. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Póngase.